lenguas y no sé cuántas dijeran que sepan comunicarse en distintas lenguas y en distintos lenguajes. Esto serviría para el alumno que es capaz de aprender euskera, castellano, inglés y vete a saber cuántas lenguas más, y para el alumno que no puede hablar pero puede aprender a comunicarse a partir de ¿cómo se llama esto? Un sistema de comunicación alternativo, por ejemplo. Si el objetivo es a trabajar en el currículum es esto es mucho más abierto. ¿Sí? ¿Me explico ahora? Por lo tanto, veis, la naturaleza del currículum condiciona enormemente que el centro, la escuela y el sistema educativo sea o no sea inclusivo. Y el tercer elemento determinante, sobre el que me interesa destacar esta mañana, se correspondería con la distribución de los elementos constructivos con la estructura de la actividad en la clase. Es decir, se han identificado tres estructuras distintas: una estructura individual, una estructura competitiva y una estructura cooperativa. Las dos primeras tienen unas ciertas características, diríamos, de simplicidad y de fijeza. Es una estructura fija en el sentido de que se basa en la interacción profesor-alumno, que por supuesto es imprescindible. Si el maestro no enseña, el alumno no aprende, por supuesto, y en el trabajo individual de los estudiantes y en la resolución uno por uno de las dudas que vaya, en la atención individualizada del profesor hacia los estudiantes. Y esto se va repitiendo, explicación del profesor, excelente si queréis, pero explicación, ejemplificación, ejercitación para practicar y aprender y gestionar los errores. Avancemos un poco más, otra explicación excelente si queréis, ejemplificación muy correcta, ejercitación, y eso se va repitiendo a lo largo de toda la escolaridad. Es una estructura individual. Si encima entre los alumnos se crea una cierta competitividad, rivalidad, para ver quién sabe más, quién alcanza mejor etcétera, etcétera, entonces es competitiva, pero ambas se parecen mucho porque en el fondo se fundan en estos dos, diríamos, ejes, en estos dos columnas, ¿no? La interacción profesor-alumno y el trabajo individual de los estudiantes. Pues bien, con esa estructura individualista y o competitiva, fija y simple, etcétera, etcétera, es muy difícil atender a todos. Cuando el profesor tiene alumnos tan distintos en la clase, es que aunque quiera, porque él es inclusivo de filosofía, me explico, les quiere que estén todos, pero no puede atenderles a todos con esa estructura. Es que no da abasto, es que les ha preguntado, ¿lo habéis entendido? ¿Ha quedado claro? Le dicen que sí, porque lo ha explicado tan bien, pero luego en la práctica, cuando se ponen a practicar, se dan cuenta que no, y uno empieza a levantar el brazo, y el otro, y el otro, y el otro. Y si encima aquí hay un alumno con necesidades educativas especiales, con alguna discapacidad, etcétera, etcétera, y un alumno extranjero que acaba de llegar que no domina ninguna de las lenguas de la comunidad, etcétera, bueno, pues aquello ya es ingobernable, ya ingestionable, no puede gestionar esa diversidad. En cambio hay una estructura que la he cualificado de más compleja pero mucho más flexible, que es la estructura cooperativa, que sí nos permite. Por lo tanto, según como sea esos tres elementos más determinantes, la escuela y las aulas serán más o menos inclusivas. Luego ya acabo, aplicarle ahora a esos elementos las características que veíamos en los de la construcción, difíciles de modificar. Es muy difícil cambiar la estructura de la actividad de la clase cuando estamos acostumbrados a hacer la clase de esta manera. Es muy difícil abrir el currículum, tan difícil que es muy cerrado, es decir, que no lo han conseguido, por más que en teoría se afirmaba que debía ser un currículum abierto, etcétera, etcétera. Han ido cerrándolo. Y es muy difícil cambiar el criterio. En los centros donde se tiene decidido que los alumnos se agrupan, aún hay centros que así lo hacen. En el primero A los excelentes, en el primero B los que vienen a continuación y en el C el resto. En un centro que yo conozco, no sé, hace años, ahora no sé si lo hacen aún, tenían 4 líneas, había el A, el B, el C y el D. Y aún les sobraba algunas horas de un profesor que les permitió diferenciar entre el D1 y el D2. ¿Me explico quién había en el D2? ¿Os imagináis? Y por ahí pasaban
profesores sueltos, una hora, otro 2 horas que les quedaban, y aquellos chavales veían allí un montón de gente. Bueno, ¿me explico? Pues claro, cambiar eso es difícil. Y los elementos secundarios, sin embargo, se corresponderían, y aquí a gente se me escandaliza, pero yo aquí pongo los recursos humanos. Perdonad, he dicho secundarios y la palabra puede sonar muy mal. Menos determinantes, yo creo que es más claro y así lo he puesto. Menos determinantes. Recursos humanos, recursos tecnológicos. Por aquí veo que también estáis, vosotros lo llamáis el punto 2 o punto 2.0, por allí lo dicen el 1 más 1, el 1 por 1, pero todo viene a ser lo mismo. Recursos tecnológicos que son, a ver, metodológicos, didácticos, son muy importantes. No estoy diciendo que todo esto, lo que estoy diciendo es que si cambia esto pero no cambia lo de arriba, ¿me explico ahora? No surtirán el efecto que sea necesario. ¿Me explico? Es decir, recursos humanos, por supuesto que sí, cuantos más mejor, pero no son garantía de más inclusión. En algunos centros, en aquel centro que os he puesto de ejemplo, a más recursos humanos, más subgrupos hacían. Puesto que tenían tantos recursos humanos, pudieron diferenciar el de 1 y el de 2. Y solo faltarían unos poquitos más que luego ya harían el E, no el A, B, C, D, E, ¿no? Etcétera, etcétera. Me explico, ¿verdad? Eso no garantiza por sí sola nada, ¿no? Y me temo que los recursos tecnológicos, si no cambia lo de arriba, si los grupos no son más heterogéneos, si el currículum no es más abierto, si la estructura de la actividad no cambia, tampoco tendrán los efectos positivos que sin duda tendrán si cambia todo lo otro. Sí, a mí me impresionó mucho en mi comunidad, este año al inicio de este curso, en el telediario del mediodía, un pequeño reportaje del consejero de Educación, el señor Margall, en una aula de un instituto con todas las mesas separadas, 30 mesas, los 30 alumnos allí, él paseando por allí, y encima de cada mesa, en lugar de un libro de texto, un ordenador. Un símbolo muy claro de que la estructura de la actividad sigue siendo individualista, por no decir competitiva. A lo mejor quien sabe utilizar mejor estos recursos, quien realmente le sacará mucho provecho y quien no, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Y digo, vaya, ha cambiado, y me acordé de una frase de Paulo Freire, que es un pedagogo que para mí me ilumina mucho, que él dijo en un momento dado, denunciaba el didactismo vacío que cambia las pizarras por los proyectores. Decía él, claro, aún no había tanta modernidad, ¿no? Decía, pues ahora a lo mejor diría cambiamos los libros de texto por libros digitales o cambiamos las pizarras por las pizarras digitales, etcétera, etcétera. Bueno, esta es mi opinión, quizás polémica, pero mi opinión al fin y al cabo. Y fijaros que a esos recursos menos determinantes o a estos elementos se les puede aplicar los mismos adjetivos que aplicábamos o calificaciones en aquel. Son más fáciles de modificar, si hay dinero es relativamente fácil, más visibles, esto sí que se ve, y más vistosos, en el sentido de que, bueno, ya me entendéis, ¿verdad? Venga, pues sigo adelante. Por lo tanto, tenemos, veis, esos 3 elementos fundamentales. Repito, no los digo, pero esto me permite introducir mi hipótesis de trabajo. Nuestra hipótesis de trabajo es la siguiente. Fijaros, muchas innovaciones en los centros se centran en los elementos secundarios de un centro menos determinantes. Muchas innovaciones que se van llevando a cabo se sitúan en la parte baja, en los elementos menos determinantes. O bien, como máximo, en 2 de los elementos más determinantes de los de arriba, concretamente al agrupamiento del alumnado. Es verdad, en esto se han probado muchas cosas, no todos los centros hacen como aquel del D1 y del D2, ni mucho menos. Hay centros que siguen otros criterios de agrupamiento del alumno. Yo he dicho que el currículum seguía siendo un currículum cerrado, esta es mi opinión, el actual, pero el oficial. En los centros se hacen virguerías con el currículum, en el buen sentido de la palabra, porque se pretende que sea
útil para todos. Empezamos con lo de las adecuaciones curriculares individuales, las ACIs, ahora ya han cambiado de nombre, les llaman PI, planes individualizados, pero en el fondo es un poco... Pero es un intento sano, diríamos, de decir, ya que no pueden seguir todos lo mismo, adecuemos esto a las características distintas del alumnado que tenemos delante. Por tanto, en este punto sí que se ha avanzado y se han hecho cosas y se ha procurado, diríamos, dar respuesta para aumentar el grado de inclusividad de un centro o de un aula, modificando estos dos primeros elementos más determinantes. Sin embargo, el último, el de la estructura de la actividad, también hay cosillas, pero yo creo que es el que más se resiste, el que más cuesta. Y eso os lo quiero ilustrar de la siguiente manera. Tenemos aquí los tres elementos fundamentales que os he dicho antes, más determinantes. Por ejemplo, una posible combinación, agrupamiento homogéneo. Es decir, ¿queremos atender la diversidad de estos alumnos? Pues está clarísimo, partiendo de un currículum único, todos han de saber lo mismo y aprender lo mismo si quieren aprobar, pues ¿qué haremos? Les agrupamos de forma homogénea, colocamos en función de sus características, con la buena intención de ajustar mejor la intervención del maestro o del profesor a las características de los alumnos. Así, ya que no podemos atenderles uno por uno, juntemos a los que más se parecen y los mismos ejercicios, la misma explicación, los mismos ejercicios servirán para todos, para los más, para los medianos y para los que les cuesta más. ¿Sí? Eso se ha aprobado y se ha hecho con buena intención, pero luego se ha comprobado que en el último grupo, etcétera, etcétera. Ahora no entro en detalles, pero efectivamente no ha dado sus resultados. No ha dado sus resultados. ¿Qué otra cosa puede...? Ahí, fijaros, la estructura de la actividad fija, que se correspondería con una estructura individual competitiva. Bien. No funciona. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, no sé si se dice en castellano, no he podido consultarlo, ¿desdoble o desdoblamiento? Desdoble es correcto. Desdobles homogéneos, no sé si es un recurso. Es decir, hombre, tenemos un profesor más, pues en lugar de hacer dos grupos de lengua o de matemáticas, esto se hace generalmente, al menos en mi país, en las áreas más instrumentales de lengua y matemáticas, en lugar de dos grupos haremos tres, pero colocaremos por niveles. Por niveles. Se llamó en un tiempo agrupamiento flexible a esto, porque se pretendía que era flexible en el sentido de que podían pasar de un nivel a otro, pero generalmente no pasaban, y por lo tanto eran homogéneos. En la práctica eran así, se mantenían, y pudiendo pasar, no, yo me quedo con esos que son mis amigos, que son con el... y se probó, claro que eso facilitaba más. ¿Por qué? Porque en lugar de tener 30 y 30 alumnos, teníamos 20, 20 y 20, y por lo tanto el profesor podía ajustarse y atender mejor la diversidad. Pero el currículum seguía continuándose único, todos para aprobar tienen que llegar hasta aquí, y por lo tanto único para todos, y la estructura seguía fija. Tampoco acabó de funcionar, y dijeron, no, homogéneos no, desdoblamiento, sí, desdoblamiento homogéneo, pero ya entendemos que no pueden seguir todos el mismo currículum, por lo tanto haremos un currículum diferenciado. Para unos y para los grupos con más dificultades les adaptaremos el currículum, pero la estructura sigue siendo fija, en el sentido de que siguen haciéndose las clases como se venían haciendo, con menos alumnos, trabajando un currículum algo distinto, pero la estructura de la actividad seguía idéntica. Tampoco acaba de funcionar. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, ahora vamos a probar el desdoble heterogéneo y el currículum diferenciado. Me explico, ahora ya no, menos alumnos pero mezclados, de distintos niveles, y así la interacción entre ellos, etcétera. Bien, perfecto. Pero tampoco acaba de funcionar. ¿Qué más podemos hacer? Pues venga, ahora podríamos probar, como que tenemos personal, gran grupo heterogéneo, pero dos profesores dentro del aula. Dos docentes en el aula, y así entre los dos gestionamos mejor, y ahora ya el currículum ya no es diferenciado, ahora es adecuado, es decir, todos trabajan sobre los mismos contenidos, puesto que están todos en la misma clase, pero ajustamos aquellos objetivos, aquellas actividades, no todos realizan las mismas, somos dos profesores dentro, podemos gestionarlo mejor, pero en el fondo, aunque sea con dos, la estructura es fija, trabajo individual, atención individualizada, etcétera, etcétera. Y tampoco funciona, caray, pues ¿qué podemos hacer? ¿Y nos llama la atención aquí algo?
¿No veis la tercera columna? ¿Por qué no tocamos esta de una vez? ¿Verdad? Y por lo tanto, heterogéneo, adecuado y flexible. ¿Sí? Me explico, ¿verdad? Yo creo que esto queda muy gráfico. Fijaros que es la última cosa que se toca. ¿Por qué? Porque quizás es la forma que tenemos de organizar las clases, y esto está tan dentro, tan metido dentro, es la estructura, no me refiero a estilos personales, no, me refiero a la estructura. Bien, fijaros que, tal como los he descrito, estas distintas posibilidades distintas de combinar estos tres elementos fundamentales están ordenados de menor a mayor inclusión. ¿Está claro, verdad? ¿Sí? La última es la más inclusiva, la primera es la menos inclusiva. El problema está que también están ordenados de menor a mayor complejidad. Si fuera al revés esa flecha sería estupendo. Sea más inclusivo, más simple, perfecto. Pero no es así, por supuesto. A más inclusividad, más complejidad. Pero que sea complejo no quiere decir que sea imposible. Por lo tanto, es un reto que tenemos todos los docentes. ¿Cómo podemos hacer frente a esto? Bien, hasta aquí este primer punto, no sé si muy largo, bueno, voy relativamente bien de tiempo aún, no sé si os canso o no, yo disfruto mucho, pero no sé si vosotros os cansáis o no. Sigo, segundo punto ya, 3 vías de trabajo para aulas inclusivas. Bien, tenemos, acordaros de la última combinación, ¿verdad?, de la última combinación que era agrupamiento heterogéneo, a ser posible 2 docentes dentro del aula, esto sería estupendo, agrupamiento heterogéneo, currículum abierto, flexible, para poder adecuarlo a las distintas características de los alumnos que atendemos dentro de esta aula heterogénea, y estructura de la actividad flexible, que se correspondería con la que denominamos cooperativa, en contraposición a la individualista y competitiva de la que os he hablado antes. Pues bien, en este último supuesto, para hacer posible esto, ¿en qué 3 líneas de trabajo deberíamos ir avanzando? La primera, en lo que es la enseñanza personalizada. Es decir, si son distintos los alumnos que tenemos delante, no podemos tratarles como si fueran iguales. Eso es una obviedad muy grande. Pero inconscientemente, cuando tenemos esa diversidad delante, yo he hecho clases en secundaria y sé perfectamente que esto pasa. Como que no puedes estar por todos, tiendes a dirigirte al término medio. Pero si hacemos esto, debemos ser conscientes de que dejamos algo al margen, al 25% de un extremo, que se aburre a lo mejor, y el otro que aún se aburre más porque no entiende nada. No sé, es difícil atender esa diversidad. Por lo tanto, no tenemos más remedio que ajustar lo que enseñamos a las características distintas de los alumnos que tenemos delante, puesto que son diversos. Esto tiene un nombre que se llama enseñanza multinivel, programación múltiple, que se ha desarrollado mucho en países donde el sistema inclusivo ha avanzado mucho más de lo que ha avanzado en otros países. Y se inspira en lo que se denomina el diseño universal del aprendizaje. Ayer en este seminario que os dije, que había gente que en principio debían entender sobre currículum, César Coll ya no estaba, ya se había ido, pero por la tarde yo cité esto, el diseño universal del aprendizaje, y no lo conocían aquella gente. No sé si habéis oído hablar de él, pero se hablará cada vez más de él, diseño universal del aprendizaje. Se inspira en lo que es el diseño universal de la arquitectura, cuyo principio principal, o cuyo principio básico dice el siguiente: diseño universal de la arquitectura. Dice, sale más a cuento, es más lógico diseñar y construir luego los edificios de modo que sean universales, accesibles para todo el mundo, que no diseñarlos y construirlos bajo otro criterio, por ejemplo estético, y tener que hacer a posteriori infinidad de adecuaciones arquitectónicas para que sea accesible. ¿Captáis? Pues bien, esto aplicado al aprendizaje, al currículum, es más lógico, sale más a cuento diseñar el currículum pensando que sea, de modo que sea accesible para todos los alumnos, que todos los alumnos, sean cuales sean sus características personales, puedan acceder a él, sí, que no que diseñarlo bajo otro criterio pensando en una mayoría estándar que a lo mejor no existe,
y tener que hacer luego múltiples o infinidad de adecuaciones curriculares individuales para que sea accesible para los alumnos no estándar. ¿Sí? Bien. Fijaros, dice lo siguiente: si los docentes, todos vosotros, dispusierais de unos materiales didácticos múltiples, por ejemplo, de múltiples formas de presentar los contenidos escolares de todas las distintas áreas, de todas las etapas educativas, distintas formas de presentar los contenidos, distintas formas, de manera que esa forma va bien a esos cuantos, esta otra forma a aquellos otros. Tengo uno sordo que también le irá muy bien que la presente de esta manera porque este lo va a captar. Lo pienso por el sordo, pero resulta que funciona muy bien para los que sordean, para los que se distraen, para los que cualquier mosca que vuela ya, me explico. O sea, no es que tengo que hacer una presentación exclusiva para el alumno sordo que tengo. No, se entiende la idea, múltiples formas de presentar los contenidos, y luego ya, si dispongo de esto, si dispongo de sola una forma, y luego tengo un alumno que esa forma no le sirve, tengo que adaptarlo yo. En cambio, si dispusiéramos de múltiples actividades de enseñanza y aprendizaje ajustadas a las distintas características de los alumnos que tengo delante, sordos, ciegos, discapacidad motórica o incluso distintas capacidades cognitivas, pero sobre los mismos contenidos. Todos estamos estudiando tal tema, pero a la hora de trabajar sobre aquel tema yo propongo actividades distintas. Si no las tengo, si tengo un tipo únicamente de actividades, tengo que hacer yo, el docente, la adecuación, que tengo que adecuarla para los alumnos. ¿Os imagináis si dispusierais de todo esto? Si dispusiéramos de múltiples formas de evaluarlos, pues claro que si luego les evaluamos todos de una única manera, tampoco vale esto. También debemos evaluarles, pero si eso ya lo tuviéramos, nos ahorraríamos esas adecuaciones curriculares individuales que muchas veces, en el mejor de los casos, cuando se han terminado, ya ha terminado el curso, y que por lo tanto debían servir de guía y de ayuda al maestro para poder hacer la clase, y cuando la llega o cuando lo tienen ya el alumno ha pasado de curso. Es difícil. Todo esto yo creo que hemos avanzado muy poco en este país y deberíamos avanzar. Todos estos nuevos medios tecnológicos, si no van acompañados de este material, no digo que no estén bien, sí, mejor que sí, pero su eficacia será mucho menor si no hay todos estos materiales. Lo que pasa es que con esos recursos tecnológicos todo esto es relativamente más fácil, más posible, más viable, y por lo tanto en este sentido bienvenidos sean. No estoy criticando ni mucho menos, supongo que se me ha entendido, porque he oído que en la presentación se ha hecho referencia a esto. Ahora solamente falta que digan que el señor que vino después dijo que nada de ordenadores. No, que quede claro que sí, pero con los otros cambios. Bien, segunda línea, disculpadme. Segunda línea, la autonomía de los estudiantes. Fijaros, todos los que nos dedicamos a la docencia a veces decimos: este año estoy contento porque me ha tocado un grupo bueno, ¿no? Y bailamos y saltamos de gozo. Esto quiere decir que nos ha tocado un grupo en el cual hay 3 o 4 o 5, no creo que más, pero con eso ya nos conformamos, 3, 4 o 5, bueno, como mucho 6 alumnos de 20 o 25, que no únicamente saben lo que deben hacer y cómo deben hacerlo, sino que encima, que esto ya es el colmo, tienen ganas de hacerlo. Y por supuesto que esto le da una bondad al grupo que nos maravilla. Sí, pues resulta que estos alumnos son así porque lo han aprendido, no porque hayan nacido así. Porque han tenido un entorno familiar, social, escolar, anterior, etcétera, etcétera, que les ha permitido desarrollar lo que se denominan las estrategias de autorregulación del aprendizaje, que hace que sean más autónomos, menos dependientes del maestro o del profesor o la profesora a la hora de aprender y trabajar en clase. ¿Sí? ¿Veis la relación, la autonomía y estrategias de autorregulación? Pues bien, si esto lo han aprendido, todo lo que se aprende se puede enseñar. Por lo tanto, si lo enseñáramos de una forma sistemática en todas las etapas educativas, y eso ya está en el currículum, lo que pasa es que nos faltan medios para hacerlo, ya nos